Bien, en la clase anterior nosotros culminamos determinando cuánto era el campo magnético en el centro de una espira de corriente, si esa espira de corriente la organizábamos, la arreglábamos en una forma circular. Y también lo hicimos considerando un hilo conductor de corriente, si lo arreglábamos en una forma rectangular, en una forma recta, ¿cierto? Entonces, tuvimos estos dos casos, el caso en el que teníamos un hilo por el cual fluía la corriente y teníamos el caso en el cual arreglábamos ese hilo de corriente en una forma de espira. Entonces, bien, vimos también que si ubicábamos a una distancia de 10 centímetros de ese hilo conductor recto, el punto donde queríamos determinar el campo magnético, obteníamos una magnitud de campo magnético de 2 gausses o 2 por 10 a la menos 4 teslas. Miremos entonces con este último resultado que obtuvimos, qué pasaría, por ejemplo, si nosotros también queremos medir el punto o la magnitud del campo magnético justamente en el centro de esa espira. Entonces vamos a determinar que la corriente que está fluyendo por allí, también la vamos a indicar que es de 100 amperios. Y el radio, consideremos que este es el radio R de curvatura de esa espira, vamos a ponerlo de 10 centímetros, 0,1 metros. Si reemplazamos los valores que obtuvimos o que tenemos allí en la expresión a la que llegamos, encontramos entonces que la magnitud del campo magnético va a ser mu sub 0 por I sobre 2R. Mu sub 0 es 1,25 o 66 por 10 a la menos 6. Y expresado en unidades, todas las unidades básicas del sistema internacional. Y lo que Juan, estamos qué pena. Nosotros estamos continuando con el ejemplo de la clase anterior. Sí, estamos haciendo eso. Estamos tomando este resultado que tenemos aquí y estamos reemplazando el valor de I por 100 amperios y el valor del radio por 10 centímetros. Listo, gracias. Entonces, listo. Les decía, las unidades reemplazadas a las unidades básicas del sistema internacional, tendríamos entonces kilogramos metros sobre amperio cuadrado segundo cuadrado, para el caso de mu sub 0, que multiplica a 100 amperios sobre 2 por 0,1 metros, que sería nuestro radio. Recuerden que esa magnitud, mu sub 0, no es otra cosa que 4pi por 10 a la menos 7 henrios sobre metro. Pero cuando lo convertimos esos henrios, que son unidades derivadas, a las unidades básicas del sistema internacional, obtenemos precisamente estas unidades que tenemos aquí. Al hacer el cálculo de la magnitud de B en el centro de la espira, es como si estuviéramos considerando entonces que todas estas contribuciones que teníamos de corriente, estos diferenciales de corriente que estamos recorriendo, con esta operación que nos permitía determinar entonces el producto cruce entre el diferencial de desplazamiento y el vector unitario, se estuvieran sumando y se estuvieran reforzando justamente en el centro. Miren que este tipo de problemas lo podemos resolver, digamos, con facilidad si determinamos o si consideramos que la simetría del problema nos permite encontrar el valor del campo magnético en un punto que está equidistante de todos los puntos de esa espira. Entonces, precisamente lo que vamos a hacer, al reemplazar eso, encontramos que la magnitud es de 6,2832 por 10 a la menos 4 y las unidades van a ser kilogramos por metro sobre amperio cuadrado, segundo cuadrado y metro. Ah, no, este amperio se me convierte solamente en un amperio porque se cancela con uno de los amperios de allá arriba. Miren entonces que acá, estas unidades a las que llegamos, va a ser justamente teslas. Listo. 6,28 por 10 a la menos 4 teslas. Que expresado en Gauss, si recordamos que un Gauss es 1 por 10 a la menos 4, es 6,28
Gauss. Comparemos esa respuesta a la que llegamos con la respuesta que teníamos justamente a 10 centímetros del alambre recto. Miren que acá es 6.28 y en el caso del alambre recto era de 2. Es decir, por simplemente enrollar el alambre a la misma distancia, estamos triplicando la magnitud de ese campo magnético. ¿Alguna inquietud con respecto a eso? Ninguna, listo. Entonces miren que también les dije, vamos a hacer... Hola, ¿qué hubo? ¿Me puedes repetir por favor eso último que dijiste? Que no te escuché. Ok. Les dije que si observamos acá la respuesta a la que llegamos, la magnitud del campo justo en el centro de esa espira es de 6,28 Gauss. Y si la comparamos con la magnitud del campo que obtuvimos cuando estábamos ubicados a 10 centímetros del alambre completamente recto, o sea, por aquí, era solamente de 2 Gauss. Entonces que estábamos por el simple hecho de enrollar el alambre a la misma distancia, vamos a triplicar el efecto de la magnitud del campo. Producto de que sumamos todas las contribuciones de ese alambre enrollado, ¿listo? Ah, listo. Bien, les decía entonces también al final que íbamos a hacer otro ejemplo. Con la misma geometría, la misma espira de corriente. Vamos a considerar que espira de corriente me quedó muy fea. Vamos a considerar entonces nuestra espira de corriente y decir, bueno, esa espira de corriente le está entrando la corriente por aquí. Vamos a poner la corriente entrando por aquí, rodeando toda la espira y saliendo nuevamente por aquí. Esa es la dirección de la corriente. Si decimos, esa corriente o esa espira está completamente contenida en el plano XY, digamos, este es mi sistema de coordenadas ahora, X, Y, y perpendicular vamos a tener Z. Entonces, nos puede interesar en este momento determinar cuánto es el campo magnético, ya un punto por aquí, un punto que llamemos P, que se encuentra a una distancia distinta de cero, a una distancia Z. Las características geométricas del problema, pues esencialmente son las mismas que teníamos anteriormente. Teníamos este R como el radio de la espira, y lo que tenemos que hacer es nuevamente empezar a considerar cada uno de los diferenciales de desplazamiento. O sea, venir por acá en esa espira y contar cuánto es la contribución al campo magnético a medida que hacemos todo este recorrido. La manera de hacerlo entonces es decir, vamos a tomar, por ejemplo, este diferencial de desplazamiento. Este es mi DL. Este es mi diferencial de desplazamiento sobre el hilo conductor, sobre la espira. Y yo tengo que verificar cómo es la contribución de ese diferencial justamente al punto donde yo quiero determinar el campo magnético. Entonces, ¿qué tengo que poner allí? Tengo que poner un vector unitario, así como hacíamos en los problemas que resolvíamos al principio del curso, cuando estábamos determinando el campo eléctrico. Es la misma metodología de solución, la misma matemática que nos servía para esa situación, nos va a servir ahora. Entonces nos va a quedar aquí un vector R unitario que tiene una característica, que miren que si yo hago todo el recorrido a lo largo de la espira, en todos los puntos, ese vector es perpendicular al vector de desplazamiento. Entonces eso es muy bueno. ¿Por qué razón? Porque esencialmente yo puedo volver a emplear mi ley de Biot-Savart para determinar cómo es la contribución de cada uno de esos diferenciales al campo magnético total. Miren que la ley de Biot-Savart nos decía la contribución es simplemente mu sub 0 sobre 4pi
por la corriente que estoy transportando sobre la distancia R2 al cuadrado. Esa distancia R minúscula es precisamente la distancia que hay desde el punto donde estoy considerando la corriente hasta el punto donde quiero determinar el campo magnético. Por el producto cruz de dl con el vector unitario. Eso es lo que teníamos. Pero entonces, si ya sé que los vectores son perpendiculares en todo el recorrido, ese producto cruz se me simplifica y ya simplemente puedo decir, es que me puedo quedar entonces con la magnitud del campo magnético y decir, esto es mu sub 0 sobre 4pi y sobre R2, el diferencial de L como medida de desplazamiento y el vector unitario que tiene una magnitud 1 y el seno del ángulo que forman entre los dos, que sería el seno de 90. Entonces el seno de 90 pues será 1 y directamente se me simplifica mucho esa contribución o medir cuánto es cada una de las contribuciones. Ahora, vectorialmente, ¿en qué dirección va a estar apuntando ese vector dB? O sea, este vector que yo tengo acá, el producto cruz entre dl y r, si yo tomo y hago regla de la mano derecha, me va a decir que el vector de diferencial de campo magnético, el dB, es perpendicular a ambos. ¿Perpendicular a ambos en qué plano? Pues miren que sería un vector que apunte perpendicular a esos dos. O sea, es perpendicular tanto a R, vector unitario, como perpendicular al dl. Si yo tomé el dl justo en este punto donde estoy cortando con el eje Y, este eje Y que tengo por aquí, este vector R está completamente contenido en el plano YZ y este vector de diferencial, vamos a ponerlo un poquito más vertical, vamos a ponerlo así. Este va a ser la contribución al campo magnético. Pero ¿en dónde debe estar actuando? Él no está actuando en este punto de la espira, sino que está actuando justo por aquí. ¿Sí? ¿Está claro por qué debe estar actuando allí? Porque ese es el punto donde yo quiero determinar la contribución al campo magnético. Entonces, si yo hago un análisis geométrico, observen que hay varias cosas de la geometría que puedo simplificar. Por ejemplo, yo puedo llamar a este ángulo que me está formando el punto donde estoy haciendo el análisis o el punto donde me está generando la fuente de campo magnético con el punto donde quiero conocer el campo magnético con el ángulo phi. Y si miramos esa geometría, es esencialmente esta. Estoy dibujando nuevamente ahora el plano Y, Z, como si lo estuviera viendo de frente, X va a venir por aquí afuera. Estoy tomando la corriente, yo sé que la corriente en este caso va por este hilo conductor y es una corriente que va además entrando. La corriente entra. Si por acá yo tenía el punto P, que está a una altura Z, que es donde estoy determinando el campo magnético, entonces de acá hasta acá yo estoy trazando esa línea recta que está completamente contenida en el plano YZ. Acabo de tener el ángulo phi y el vector unitario va a estar apuntando en esta dirección. Mi vector unitario R apunta en esta dirección. Entonces, el diferencial de campo magnético va a ser perpendicular a ellos dos. Este es dB. Esta es la contribución al campo magnético de un pedacito. Y entonces, por geometría también me doy cuenta que este ángulo que yo tengo acá, phi, es el mismo ángulo que se me forma acá, el ángulo phi. ¿Alguna inquietud con respecto a esa geometría o todo está claro?
asumiré que todo está claro. Listo. Bien, entonces dijimos, este ángulo de aquí también es el ángulo phi. Y ahora podemos decir, bueno, miren que de allí también tenemos una característica geométrica que me va a relacionar ¿a quién? Me va a relacionar R pequeña con R grande. Se nos está formando un triángulo rectángulo aquí. Entonces yo puedo decir que R pequeña al cuadrado es R grande al cuadrado más Z al cuadrado. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan de los problemas que nosotros resolvíamos en el campo eléctrico? Por lo general, hacíamos uso de las simetrías. Entonces decíamos, tomo un diferencial a un lado de mi configuración y me voy para el otro lado, para el lado simétrico de donde quiero analizar y miro qué está pasando con ese diferencial. Entonces eso mismo vamos a hacer aquí. Ahora observen que la corriente, en ese caso, pues va a ir en esta dirección. Estamos hablando de que la corriente viene por aquí. Entonces cuando esté haciendo el DL lo estoy barriendo en este sentido. Ese es mi vector de desplazamiento. Y mi vector unitario lo tengo que medir desde acá hasta allá. Y entonces ese vector unitario vamos a ponerlo en color morado. Cuando yo hago el producto entre DL y R, el producto cruz entre DL y R, voy a obtener que el aporte que ese otro punto le está generando al campo magnético va apuntando en la otra dirección, pero también al mismo ángulo. Entonces este es el aporte al campo magnético. Si yo sumo todas las contribuciones alrededor de toda la espira, ¿qué es lo que voy a obtener? Voy a obtener precisamente la componente o el campo magnético total en ese punto P. ¿Listo? ¿Qué nos damos cuenta de allí? Pues esencialmente que esta contribución, la contribución horizontal, se anula con la contribución horizontal. Esta y esta se anulan. Y las contribuciones verticales se refuerzan. La contribución vertical se refuerza, como si hiciera esta suma vectorial de las componentes verticales. Entonces, mi problema se acaba de resumir a determinar únicamente la componente vertical, o sea, dB por el coseno de phi. ¿Sí? Mi campo magnético total va a ser la integral de todos los dBs coseno de phi en todo el anillo, o alrededor de toda la espira. Y considerando que la dirección vectorial en la que voy a tener ese campo magnético es la dirección K. ¿Alguna inquietud hasta allí? ¿O todo está claro? Por ahora todo claro. ¿Cierto? Bien. Entonces, observen que ese diferencial, el dB, que teníamos por acá, en la parte superior, dB es mu sub 0 sobre 4pi por I sobre R2, pero R2 es ¿quién? R grande más Z cuadrado, R grande cuadrado más Z cuadrado, por el DL, esa es la magnitud, y si hacemos entonces la integral, vamos a mirar qué hacemos con ese coseno. Miren que entonces el campo magnético no es otra cosa que, vamos a sacar lo que es constante, mu sub 0 es constante, 4pi es constante, la corriente es constante, no está cambiando, la geometría R cuadrado no está cambiando, es el radio de la espira, Z cuadrado no está cambiando, y entonces acá que me quedó la integral de coseno de phi por dl. Coseno de phi, miren que lo puedo expresar también en términos de variables geométricas. ¿Cómo puedo determinar el coseno de phi? Podemos hacer, por ejemplo, para este triángulo que tenemos, el mismo que definimos ahorita, como la relación entre el cateto adyacente
y la hipotenusa R. Y esa hipotenusa R pues ya la tenemos en términos incluso de los parámetros geométricos. Entonces esto es mu sub 0 sobre 4pi r cuadrado más z cuadrado por i. Y el coseno, nos damos cuenta entonces también que es un valor constante. El coseno entonces dijimos es la relación entre quién, entre el cateto adyacente, que es r grande, y la hipotenusa, que es de r2 más z2. Y en la integral de dl, bueno, ahora ¿quién es dl? dl es un diferencial de desplazamiento a lo largo de esta trayectoria circular. ¿Y cómo lo puedo interpretar o cómo lo puedo convertir en algo que yo pueda integrar? Yo puedo poner aquí un ángulo θ y recorrer θ desde 0 hasta 2pi, dándole la vuelta completa y decir que dl no es otra cosa que r de θ. Y entonces es mi forma de integrar. Entonces mi dl se convirtió, bueno, aquí me faltó, pongámosle la magnitud. Mi dl o mi campo magnético es mu sub 0 y sobre 4pi r a la 2 más z a la 2. En este caso miren que estamos sumando los coeficientes, esto es a la 3 medios. R va a salir, aquí tenía r de θ, y entonces simplemente voy a sacar esta r que también es constante, borro de aquí, y esto lo estoy integrando entre 0 y 2pi, y la integral de eso pues ni siquiera hay que mirar en las tablas, es muy fácil, es 2pi. 0 y r cuadrado sobre el 2 con el 4 se me cancela, el pi con el pi se me cancela, r al cuadrado más z al cuadrado a la 3 medios. Y listo. Ya tenemos la respuesta, ¿cierto? Esa es la respuesta de la magnitud del campo magnético. Si lo queremos expresar en términos vectoriales, lo podemos hacer también. 0i r2 sobre 2 r2 más z2 a la 3 medios en dirección del vector unitario k. Ese es el campo magnético entonces al que acabamos de llegar. Listo. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando... Fernanda, sí. Juan, una pregunta. Entonces, el campo como tal, digamos, si fuese en la parte baja de la espira, ¿tendría valor negativo o simplemente tiene la misma dirección que tiene en el punto de arriba? Esa pregunta es muy, muy buena. Miren que eso que está preguntando Fernanda es justamente esto. Yo tengo la espira y tengo en esa espira una corriente. La corriente va por acá y va rodando la espira en esa dirección. Miren que lo que estamos analizando es justamente la magnitud del campo a lo largo de este eje. Lo hicimos por aquí y dijimos, es que el campo magnético en ese punto apunta hacia arriba. ¿Sí? Cuando lo hicimos justo en el centro, el campo magnético apuntaba hacia arriba. Cuando lo hagamos abajo, ¿en qué dirección va a apuntar el campo magnético? Miren que si yo hago la regla de la mano derecha, las líneas de campo magnético van a estar rodeando en todos los puntos en forma de círculos concéntricos, ¿cierto? Los círculos concéntricos, miren que apuntan, me hacen que el campo magnético vaya en esta dirección. ¿Sí? Entonces, por acá abajo, el campo magnético va para arriba también. Y por aquí, el campo magnético justamente va para arriba. ¿Qué es lo que no nos permite hacer esta solución o esta metodología que acabamos de encontrar de manera sencilla? Si yo quiero conocer la magnitud y la dirección del campo magnético por aquí, eso sí va a ser un problema. Va a ser muy complicado porque tengo que considerar todas las contribuciones de todos los puntos de corriente que están sobre la espira. Y entonces va a ser un complique, va a ser bastante
difícil de determinar. Pero si estamos justamente sobre la condición de la simetría, no hay problema, es muy sencillo de evaluar. ¿Listo? ¿Queda claro, Fernanda? Sí, Juan, Y muchas gracias. los Ah, demás, listo. Y los demás, pues también que les quede claro. Muy bien. Miren que si decíamos que, por ejemplo, con esa expresión que acabamos de encontrar, ¿cuánto es el campo magnético en Z igual a 0? Justamente, pues este término Z se hará 0 en el denominador. Esto me queda R cuadrado a la 3 medios. Entonces se me cancela el 2 con el 2, me queda R a la 3. Y con el R a la 2 de arriba se me va a cancelar también la R mayúscula que tenía arriba. Esto me queda mu sub 0 por I sobre 2R en la dirección de K, que es justamente mu sub 0 I sobre 2R, la solución a la que llegamos en la clase anterior, solamente considerando las contribuciones justamente sobre el plano donde estamos analizando. Pero entonces, esta forma es más general, ¿cierto? Porque yo puedo encontrarla en cualquier punto. ¿Alguna duda, alguna inquietud con respecto a eso? Juan, Bien. pero, o sea, digamos que yo pensé que lo que Fernando te había preguntado era que cuál era la magnitud del campo eléctrico si estaba el punto, pero por debajo del plano donde está la espira. La magnitud del campo magnético, Eso, del no campo eléctrico. magnético. Sí, 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 qué pena. Sí, mira, si el Ahí, punto está por aquí, va a depender también de esta distancia z. ok, Porque es que mira que la expresión pone z justamente elevado al cuadrado. Entonces no importa si yo lo estoy mirando por arriba o por abajo, la distancia es distancia, simplemente. ok. Ese O sea término que simplemente. el sentido de ese vector nunca va a cambiar. Exactamente, el sentido del vector. Bajo esa orientación de la corriente siempre va a apuntar hacia arriba. O sea, siempre va a apuntar perpendicular hacia arriba. Si estamos si estamos acá metidos pues dentro de este eje, porque mira que esta expresión a la que llegamos es únicamente para los puntos que están sobre el eje de la espira. Si quisiéramos conocer el campo magnético en otra posición del espacio, tenemos que hacer un análisis diferente, ¿cierto? Que posiblemente incluso de manera analítica no se pueda resolverles. Listo, Juan, gracias. Bien, miren entonces, perdón, que lo que acabamos de hacer es justamente observar que la ley de Biot-Savart nos permitía resolver problemas de manera sencilla. Recapitulando, nosotros lo que hicimos con Biot-Savart nosotros decíamos, las contribuciones al campo magnético las conocemos. 0 sobre 4pi y sobre r al cuadrado, producto de cruz de dl con vector unitario. Eso es la manera como determinábamos entonces campo magnético a partir de la posición, de decir que yo por acá tengo un conductor y entonces yo quiero conocer el campo magnético en el punto P y entonces ese conductor lleva una corriente y entonces yo tomo cada contribución y determino esa distancia, la distancia R, este es mi vector R unitario y tenía que definir un vector de desplazamiento de L. Eso era lo que teníamos allí, que en el caso, por ejemplo, más genérico y pues más sencillo de analizar, era decir, si nosotros teníamos, digamos, un hilo conductor visto desde arriba, a la corriente saliendo desde el plano del tablero, desde el plano de la hoja, entonces alrededor de esa corriente, por la regla de la mano derecha, se me va a formar a una misma distancia, se me van a formar un campo magnético que apunta tangencialmente.
cualquier posición. Listo. Entonces, eso es la manera como definíamos el campo magnético a partir de esa ley de Biot-Savart, y habíamos dicho también entonces que la magnitud de B, que hacíamos este análisis, no era otra cosa que mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Esa era la magnitud a la que habíamos llegado. Sin embargo, miren que yo también podría haber considerado haber hecho un análisis que me permita hacer lo siguiente: coger esa trayectoria que está alrededor del hilo de corriente y decir que lo voy a recorrer con diferenciales de desplazamiento. Ese diferencial de desplazamiento lo voy a pintar en otro color para distinguirlo del diferencial de desplazamiento que tomamos cuando hicimos este recorrido a lo largo del hilo conductor. Entonces, yo corro esto, lo alejo de aquí. Entonces, bajo esta nueva consideración, miren que lo que yo estoy haciendo acá no es otra cosa que recorrer una trayectoria determinada, ¿cierto? Y yo puedo hacer el análisis de cómo sería el comportamiento de si yo hago el producto entre el campo magnético y el diferencial de desplazamiento. Miren que para cualquier punto donde yo tome diferenciales de desplazamiento, el campo magnético va a estar justamente apuntando en esa misma dirección. Entonces, yo puedo entonces también expresar una integral cerrada de trayectoria, una trayectoria circular, y en esa integral cerrada hacer este recorrido de los b punto dl. Si recordamos, en el caso del campo eléctrico hacíamos una cosa similar. Era lo que hacíamos en el campo eléctrico. Tomábamos un hilo conductor y hacíamos las trayectorias E.dl, y si esa era una trayectoria cerrada, entonces el cambio en ese E.dl, que no era otra cosa que el potencial eléctrico, tenía que ser cero. En este caso, miren que lo que estamos haciendo es decir, vamos a hacer ese mismo análisis. Vamos a recorrer una trayectoria circular alrededor del hilo de corriente y vamos a expresar entonces que como precisamente B, la magnitud de B es perpendicular, es paralela en todos los puntos al dl, ese dl yo lo puedo expresar en términos de ¿quién? En términos de un diferencial de teta y de un radio de curvatura. O sea, ese dl se me convierte automáticamente en r de teta, para poder decir, voy a integrar en toda la periferia, en toda la trayectoria. Entonces B por R, donde R es el radio de curvatura o la distancia a la cual estoy haciendo ese barrido, y por el de teta. Y voy a conservar aquí esos colores para que recordemos de dónde salieron. Entonces, esto no es otra cosa que ¿quién? La magnitud de B. Yo sé que a una distancia uniforme de ese hilo de corriente, la magnitud del campo magnético es uniforme. Entonces la puedo sacar de la integral. R también es constante. Y me queda la integral ¿de quién? De d teta. Y esa integral de d teta me va a dar 2pi. Entonces esto no es otra cosa que B en magnitud por 2pi por R, porque esto lo estoy integrando entre 0 y 2pi. Estoy recorriendo esa trayectoria de esa manera. ¿Qué es lo que nos va a permitir encontrar eso? Nos va a permitir decir, pero es que nosotros ya sabíamos que la magnitud del campo magnético esta magnitud que tenemos acá,
yo la puedo reemplazar y la puedo traer justamente a esta posición. Entonces, ¿a qué vamos a llegar? A que justamente este producto punto de B y de L es igual ¿a quién? A la magnitud del campo magnético, que es mu sub 0 por I sobre 2pi por R. Y esto está siendo multiplicado por justamente 2pi por R. Entonces se me cancela todo esto de aquí con todo esto de aquí. ¿A qué acabamos de llegar? Acabamos de llegar a una expresión que recibe un nombre particular. Acabamos de llegar a un término que se conoce como la ley de Ampère. Esa ley de Ampère no es una de las ecuaciones de Maxwell, porque para hacer ecuación de Maxwell hace falta un término adicional que Maxwell luego le añadió a esa ley, y por eso se conoce como la ley de Ampère-Maxwell, y esa sí es una de las ecuaciones de Maxwell. Entonces todavía no hemos llegado a la tercera ecuación de Maxwell, pero vamos en camino. Lo primero que tenemos que encontrar entonces es que precisamente en esa ecuación o esa ley, este término de acá es una constante. Y la corriente es constante en el tiempo. Y lo que nos está diciendo es que precisamente en una trayectoria cerrada, el producto punto de los B y los de L es constante. Eso nos permitirá entonces precisamente determinar y ser capaces de encontrar los equivalentes para obtener la magnitud del campo cuando ya no tenemos situaciones donde no hay, cuando no tenemos situaciones donde hay una simetría, que el problema o que yo pueda resolver fácilmente. Eso es esencialmente lo que me va a permitir hacer la ley de Ampère. Si ustedes recuerdan, nosotros teníamos algo similar y era lo que llamábamos la ley de Kirchhoff. En la ley de Kirchhoff, recuerden que dijimos, recorríamos una trayectoria y al recorrer esa trayectoria justamente era el diferencial de potencial. O cuando íbamos en el espacio y llevábamos, ya no estábamos sobre un hilo conductor, sino que llevábamos simplemente con la integral de punto de L, esto no era con este término de integral cerrada, sino que dijimos, esto es menos la diferencia de potencial para ir de un punto A un punto B. Esto es esencialmente el mismo tipo de expresión que nos vamos a encontrar. Entonces, funcionalmente, se va a comportar exactamente igual. ¿Qué es lo que nos permite hacer esto? Pues miren que esencialmente lo que nos va a permitir hacer esto, si nosotros conocemos que tenemos una corriente, vamos a dibujar un hilo de corriente otra vez, saliendo del tablero, ahora nos podemos encontrar con la situación de que la trayectoria no necesariamente tiene que ser una trayectoria de tipo regular. Funciona con cualquier trayectoria cerrada. Entonces esto es una trayectoria y yo estoy recorriendo en una cierta dirección. ¿Sí? Estoy recorriendo en este sentido, por ejemplo. Miren que yo puedo determinar diferenciales de desplazamiento a lo largo de esa trayectoria. Vamos a tomar un diferencial de desplazamiento, por ejemplo, por aquí. Este es mi diferencial de desplazamiento. Para ese diferencial de desplazamiento tendremos asociado ¿qué? Un radio. Y sabemos que a una distancia r de un cierto punto donde tengamos una corriente, será la corriente, vamos a tener un campo magnético. ¿En qué dirección va a ser el campo magnético? En este caso, el campo magnético es perpendicular al radio. Entonces miren que a diferencia del caso anterior, donde teníamos que el campo magnético y el de él eran paralelos,
En este caso, el campo magnético y el DL no necesariamente van a ser paralelos. Aquí, por ejemplo, podríamos tomar otro diferencial, decir que lo vamos a considerar por aquí. Es decir, este es el diferencial de desplazamiento. Puedo tomar también una distancia R diferente. Vamos a poner esto así. Llamemos R1. Y el campo magnético va a ser perpendicular aquí. Todos los puntos que estén a una distancia R1 pues van a tener la misma magnitud de campo magnético. Llamémoslo B1. Todos los puntos que estén por aquí van a tener la misma magnitud de campo magnético. ¿Sí? Pero lo que es importante es que independiente de la geometría o de la forma que yo esté recorriendo, si yo hago precisamente la integral cerrada de B.dl, siguiendo con los dl's las trayectorias, esto va a ser constante, siempre, va a ser mu sub 0 por i. ¿Cuál es la condición que se tiene que cumplir? Se tiene que cumplir precisamente que i esté metida dentro de la trayectoria. O en otras palabras, si i está por fuera de la trayectoria, ese b.dl va a ser 0. Si nosotros tuviéramos esta situación donde tenemos i por aquí, pero la trayectoria que yo estoy recorriendo viene por acá, no importa cómo la recorra, la puedo recorrer en este sentido o en el sentido contrario. Cuando yo hago el análisis de b.dl, esto va a ser 0. Una manera de entender por qué es 0 es precisamente por lo siguiente. Miren que cuando yo estoy haciendo el análisis de este recorrido dentro de la trayectoria que estoy siguiendo, si yo empiezo a hacer los barridos, digamos, barridos de teta, llamemos esto teta, para cada diferencial que yo esté analizando hay un teta distinto. ¿Sí? Observen también que el ángulo teta que se me va a estar formando entre el campo magnético y la trayectoria es justamente el ángulo con el que estoy haciendo ese análisis. ¿Por qué? Porque es que cuando yo hago este tipo de análisis, tengo que considerar la magnitud de B, la magnitud del DL y el coseno del ángulo que forman entre ellos. Y eso para cada uno de los diferenciales que estoy analizando. Entonces, el teta en esta condición, donde la corriente está encerrada por la trayectoria, va a ser distinto. ¿Sí? Por ejemplo, este punto por aquí le va a corresponder este teta. A este punto que analizamos aquí le va a corresponder este teta más grande. Entonces, todos los puntos de la trayectoria van a estar correspondiente con un ángulo teta que me permita barrer y me permita determinar su contribución a esta integral de línea. Sin embargo, si yo hago lo mismo con esta otra condición, miren lo que va a pasar. Por ejemplo, yo voy a tomar un diferencial de desplazamiento por aquí, dl. Entonces, si por acá yo tomé mis tetas, miren que yo tengo que hacer entonces un teta que corresponderá a este señor con este campo magnético aquí, pero para ese mismo teta también voy a tener la contribución de este que va en el otro sentido, dl, con su campo magnético que apuntará en qué dirección, apuntará en este sentido. Y de hecho va a ser más intenso, porque está más cerquita de la corriente. Listo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Para esos dos diferenciales o para esos dos puntos que yo estoy analizando,
las contribuciones a esta expresión matemática de la integral de línea se van a cancelar. Entonces, esencialmente va a ocurrir eso para todos los puntos, porque todos los puntos yo los puedo contener entre este y este teta. Y yo si estoy haciendo el recorrido, los estaría barriendo con teta yendo en un sentido hasta que llegue aquí, y luego esos mismos con teta moviéndose en el otro sentido, hasta que llegue acá, hasta que llegue al punto inicial. ¿Está claro entonces por qué razón esa expresión b.dl me da 0 cuando está por fuera y me da constante cuando está por dentro? Sí, Juan. Bien, entonces, ahora miremos qué más nos dice la ley de Ampère. O sea, la ley de Ampère nos decía, listo, es que esto realmente es una herramienta bastante poderosa si yo puedo, o sea, sin importar cuáles sean las corrientes, yo puedo determinar cómo van a ser las contribuciones de esas corrientes a cualquier trayectoria que esté por allí. Entonces, la manera de resolverlo o de hacer la ley de Ampère es precisamente considerar que yo tengo corrientes y que tengo una región en el espacio en la cual voy a observar cómo son las corrientes que pasan por allí y voy a seguir una cierta trayectoria. Entonces, para eso vamos a hacer uso de una región en el espacio. Vamos a primero pintar un sistema de coordenadas. Digamos que mi sistema de coordenadas va a ser este que está aquí, donde esto va a ser X, esto es Y y esto es Z. X, Y, Z. Listo. Voy a pintar una cierta trayectoria cualquiera. Esa trayectoria, pues ya las he pintado así. Vamos a pintar una trayectoria por aquí. Una trayectoria plana. Para hacer mucho más fácil el concepto de comprender qué es lo que está haciendo esa trayectoria, vámonos a la definición de qué es una trayectoria cerrada. Matemáticamente, una trayectoria cerrada o una trayectoria se define cerrada si es el borde o si es la frontera de una superficie abierta. Y esto es bidireccional. Esencialmente, si yo tengo una superficie abierta, puedo asegurar que su frontera es una trayectoria cerrada, o si tengo una trayectoria cerrada, puedo asegurar que me encierra al menos una superficie abierta. En este caso pueden ser infinitas superficies abiertas. La superficie abierta más sencilla que puede existir bajo una sola trayectoria es precisamente la superficie plana. O sea, como si yo pusiera aquí una membrana que va a estar justamente toda contenida sobre el plano XY. En este caso, en esta situación que estoy teniendo. ¿Listo? ¿Qué puede pasar también? Podría pasar lo siguiente, podría pasar que es que mi situación es que mi superficie ya no es completamente contenida en el plano XY, sino que es, imagínense, una bolsa. Y entonces en la bolsa, todo esto sería como la parte, estoy viendo la parte interior de la bolsa y este es el cuerpo de la bolsa. Entonces, esta superficie que tenía por aquí sigue siendo una superficie, perdón, esta trayectoria que tenía allí sigue siendo una trayectoria cerrada, pero que me está conteniendo ¿a quién? A una superficie abierta, que en este caso es la bolsa. Por ahora, antes de seguir con la trayectoria, perdón, con la superficie abierta, vamos a recordar o vamos a otra vez a emplear simplemente la superficie más sencilla, esta superficie que tenemos acá, la superficie plana. Ya luego nos enredaremos un poquito cuando hablemos de la superficie que no sea completamente plana.
Y entonces vamos a considerar que a través de esa superficie van a pasar las corrientes. Recuerden que si yo no tengo corrientes por dentro de mi trayectoria cerrada, ese B.dl me da cero. Entonces sería como una solución trivial. El campo magnético no lo voy a poder determinar de una manera sencilla. Entonces vamos a considerar que por acá yo tengo una corriente que fluye en esta dirección y que acá justamente penetra, esa es la palabra, va a penetrar esa superficie. Todo esto así uno. Entonces por acá penetra. Puedo generar o puedo considerar otra corriente. Puede ser en la misma orientación o puede ser que venga del otro lado, ¿sí o no? Y por acá vuelve y penetra. Entonces viene por acá I2. Estos son los puntos donde esas dos corrientes penetran esa superficie. Esto sería una superficie abierta. Superficie abierta. Y recuerden que esta de acá sería mi trayectoria cerrada. Entonces la ley de Ampère lo que me dice es precisamente que la integral de línea de B.dl en la trayectoria cerrada es justamente mu sub 0 por la corriente que penetra la bolsa, que penetra la superficie abierta. Donde no debemos olvidar que estas dos están relacionadas. La trayectoria cerrada es la frontera de la superficie abierta. Entonces esto es ya sí nuestra ley de Ampère, la que vamos a emplear para solucionar los problemas. Entonces, también necesitamos definir unas ciertas convenciones. Las convenciones que vamos a emplear dependerán de cómo vamos a recorrer estas trayectorias. Miren que acá tenemos esta expresión. Esta expresión es una integral de línea y las integrales de línea, pues yo las puedo recorrer en una orientación o las puedo recorrer en la otra. ¿De qué dependerá una o la otra? Dependerá esencialmente del observador. Entonces el observador, por acá les voy a traer una imagen, permítanme un segundo, que esa ya la tenía, ya la había hecho antes. Ok. Voy a proyectar esta. Y entonces vamos otra vez a traer, vamos a traer al observador. Este es mi observador. Lo estoy parando desde acá. Ese observador está visualizando entonces la superficie, está visualizando la trayectoria y tiene un reloj. Ese reloj le sirve a él para determinar en qué sentido va a hacer el recorrido. Entonces, con esta convención, si hablamos del sentido de las manecillas del reloj, esta dirección es como si estuviéramos recorriendo la trayectoria así. Esta es la dirección clockwise o sentido de las manecillas del reloj. Y con esta otra convención, con esta otra, si estamos andando en esta dirección, a sentido contrario a las manecillas del reloj, es como si la estuviéramos recorriendo en esta dirección de acá. Esto es contra el sentido de las manecillas del reloj, ¿cierto? Esto es clockwise. Y esto es CSW, es counterclockwise. Opuesto a las manecillas. Bien. ¿Por qué necesitamos definir
el observador y necesitamos definir ese sentido, porque precisamente, si ustedes se dan cuenta, hay dos corrientes y las corrientes tienen que tener un signo para esta situación. Entonces, ¿cómo vamos a definir el signo de las corrientes? Esencialmente lo que vamos a hacer es emplear la regla de la mano derecha y vamos a decir, el observador está utilizando la regla de la mano derecha y las corrientes que vayan en la dirección del pulgar, coincidiendo con la dirección de las manecillas del reloj, según la regla de la mano derecha, van a ser corrientes positivas. Esa va a ser nuestra convención. Quedamos entonces en que las corrientes deben tener un signo. Las corrientes van a ser entonces positivas si tenemos que vistas desde la posición donde está el observador siguen la regla de la mano derecha. Es decir, si ellas generan una dirección de los dedos en la misma dirección del sentido de las manecillas del reloj, cuando el pulgar está apuntando justamente, cuando el pulgar está apuntando justamente en la orientación en la que está esa corriente. Entonces miren que esta mano derecha que tenemos allí, esa mano apunta en la dirección en la que va la corriente y los dedos justamente apuntan en la dirección del sentido de las manecillas. Si tuviéramos la mano derecha vista desde por acá, para este otro caso, esta otra corriente, miren que el pulgar apunta en la dirección de la otra corriente y en ese caso los dedos apuntan en la dirección opuesta. Entonces son positivas cuando desde el punto de vista del observador cumplen regla de mano derecha. Y negativas, o sea, esto digamos que es que van en el sentido de las manecillas del reloj. Y negativas cuando no cumplen regla de mano derecha. Es decir, los dedos apuntarían en la dirección contraria al sentido de la manecilla del reloj. Entonces, ¿por qué nos sirve? Porque precisamente bajo esa convención, para nuestro observador, I1 va a ser positiva e I2 va a ser negativa. Entonces, si las corrientes van desde acá hacia allá, atravesando, penetrando esa superficie, positivas, y si vienen desde acá hacia allá, penetrando por la superficie, van a ser negativas. Lo mismo si tuviéramos esta misma situación, pero con la bolsa. ¿Cómo es que con la bolsa? Si nuestra superficie, si esta es mi trayectoria y ahora la superficie es como les decía, es una bolsa, una superficie tridimensional, ya no plana, entonces yo acá también puedo definir la misma historia que en el caso de las otras corrientes. Por ejemplo, en este caso, I1 puede ir así, digamos que penetra por aquí y sale por allá, visto desde este punto de vista, para este observador que está aquí, y para su reloj que va girando en esta dirección, entonces esa corriente va a ser positiva si yo recorro, porque estoy recorriendo esa geometría en el sentido de las manecillas, esa trayectoria. Y una corriente que venga por acá, que penetre, por ejemplo, por acá, que venga y salga hacia allá, miren que entonces sería una corriente negativa. Esta I1 es positiva y esta I2 es negativa. Bien. Como les decía, la ley de Ampère funciona para cualquier tipo de trayectoria.
Sin embargo, esa expresión, eso que acabamos de decir, pues es mucho más sencillo cuando mi trayectoria es una trayectoria sencilla, al igual que todas las trayectorias o que todas las situaciones. Recuerden, por ejemplo, cuando hacíamos la ley de Gauss era aplicada para cualquier geometría o para cualquier gaussiana que encerrara una carga, pero era muy sencilla de calcular cuando teníamos ciertas simetrías. Acá también funciona igual. Si queremos resolver esa integral de línea, entre más sencilla sea la trayectoria, pues mucho mejor. Entonces, círculos, rectángulos, ¿cierto? Ese tipo de trayectorias va a ser mucho mejor trabajarlas que si fuera, por ejemplo, no sé, una trayectoria aleatoria cualquiera. Sin embargo, es importante que usted recuerde que para cualquier trayectoria también funcionará, solo que será mucho más engorroso de hacer el cálculo. Entonces vamos a tener como una receta, unos pasos para aplicar la ley de Gauss, de la ley de Ampère, perdón, para aplicar ley de Ampère. Primer paso es escoger la trayectoria. Vamos a buscar una trayectoria preferiblemente simple. Segundo paso, una vez tenemos la trayectoria definida, vamos a pegarle una superficie. Pegarle una superficie abierta a la trayectoria. Después, el tercer paso es, vamos a determinar cuáles son las corrientes que están penetrando las superficies. Determinar las corrientes que penetran. Recuerda que si no hay ninguna corriente penetrando la superficie, o si la suma neta de las corrientes que penetran la superficie se anula, por ejemplo, podríamos tener la situación donde yo tenga acá una superficie que la magnitud de la corriente que va entrando y la magnitud de la corriente que va saliendo sean exactamente igual. Entonces, en ese caso, por ejemplo, tendríamos que el campo magnético que ellas producen, pues sería cero. La integral de línea que se produce sería cero. Listo. Y por último, la dirección en la cual vamos a hacer el recorrido es aleatoria. La dirección de recorrer esa trayectoria es arbitraria, más que aleatoria, es arbitraria. Pero debemos conservar los signos. Entonces, con esos cuatro pasos podemos calcular entonces el campo magnético en situaciones que, por ejemplo, antes no podíamos calcular. Hagamos un ejemplo de cómo podríamos emplear esa ley de Ampère entonces. ¿Alguna inquietud hasta el momento? Hola, ¿sí? ¿No? Bueno, Por ahora todo claro, Juan. Juan. listo. Entonces vamos a considerar, por ejemplo, una situación donde tenemos ya un alambre conductor, pero ese alambre conductor ya no va a ser un hilito delgado, sino que va a ser un alambre conductor grueso. Y ese alambre conductor grueso, por ahí vamos a pasar una corriente, que vamos a llamar la corriente total. Listo. ¿Para qué nos va a servir esa corriente total? Pues resulta que ese alambre conductor va a tener un radio R grande y el problema nos pregunta cuánto es el campo magnético si yo estoy parado en una región R que sea más grande que el radio de ese alambre, o si estoy parado en una región R que sea más pequeña que ese alambre. Esencialmente,
Yo puedo tomar entonces, ¿sí? Supongamos que este es el centro hacia el alambre. Y aquí voy a tomar un punto cualquiera, un punto por aquí. Y decir, voy a medir el campo magnético allí. Siguiendo la regla de la mano derecha, yo sé que el campo magnético ahí pues va a apuntar en esta dirección. En esa dirección va a ser el campo magnético. Y que en todos los puntos que estén a la misma R, pues esto me va a generar una circunferencia. Si consideramos eso como si fuera un hilo conductor que es muy largo, entonces podríamos, digamos que únicamente contemplar los efectos directamente debidos a la corriente y no tener ningún efecto debido a los extremos. Entonces es un hilo muy largo, tenemos esa consideración, pero también, por ejemplo, a mí me puede interesar determinar cuánto va a ser. Yo borro esto por aquí, lo hago un poquito más derecho. ¿Cuánto puede ser el campo cuando R es un punto por aquí? Digamos que yo estoy midiendo este R y entonces el campo magnético pues también va a ser circular, pero únicamente va a ser debido a quién, ya no va a ser debido a la carga, perdón, a la corriente total que se está desplazando, sino únicamente a la corriente que está por acá por dentro. Entonces, eso es lo que hace que este problema pueda resolver justamente con la ley de Biot-Savart, pero sí lo podamos resolver con la ley de Ampère. Una consideración que tenemos que tomar es que justamente la densidad de corriente es uniforme. Es decir, mi vector J no es otra cosa que la corriente por el área, la magnitud de J. Entonces es la corriente total sobre el área total. Y el área total estará dada por toda esta región. Ese es el área total. Bien, entonces vamos a considerar pues, las dos situaciones. La situación sencilla es precisamente evaluarlo cuando R es mayor que R grande. Esencialmente lo que tenemos allí es que tenemos nuestro hilo conductor, pintamos el conductor más bonito, el hilo conductor, y estamos parados a un punto R. Estamos aquí en R, esto ya sabemos que es R grande. Esencialmente entonces lo que tenemos que tomar es ¿quién? Una trayectoria. ¿Qué trayectoria pasa por el punto, por este punto donde yo quiero conocer el campo magnético? Que sea sencilla. Un círculo de ¿Cierto? radio R chiquito. Un círculo de radio R pequeño es como lo más sencillo de trabajar allí. Exactamente. Entonces, con ese círculo de radio R pequeño, vamos a ponerlo por aquí, esa va a ser mi trayectoria. Entonces, de una vez vamos a decir, bueno, es que esa es la trayectoria que voy a considerar. Bueno, esto me quedó muy grueso. Más o menos así. Listo. Esa es la trayectoria que voy a considerar. Entonces, si esa es la trayectoria, a esa trayectoria le voy a pegar un área. Ese es el segundo paso, ¿cierto? Paso 1, escoger la trayectoria, preferiblemente simple, ya escogemos un círculo. Paso 2, pegarle una superficie abierta a la trayectoria. ¿Qué superficie abierta le podemos pegar a esa trayectoria? Un plano. ¿Cierto? Una superficie plana es lo más sencillo. Así no nos enredamos mucho y decimos, esta superficie entonces es la que está, entonces ahí, bueno, vamos a pintarlo así. Pongámosle relleno a esto. Ah, no, muy grueso. Todavía muy grueso. A ver cómo hacemos para que no se me... Nada, no voy a poder hacerlo así. Me va a tocar hacerlo
pintándolo como lo tenía. Muy bien, esta es mi superficie. Recuerden que así se me salga un poquito por los laditos, la superficie únicamente está contenida en la trayectoria. Y entonces ahora vamos a decir, ¿cómo es la corriente? Si estoy mirando esto de frente, pues la corriente, la que va circulando por aquí, y la magnitud de la corriente que está penetrando a esa superficie, que no es otra que, pues básicamente es esta misma superficie, ¿cierto? A esa superficie la está penetrando toda la corriente. O sea, toda la corriente por acá pasa por esa intersección entre mi superficie y mi conductor. Entonces, esto tiene la magnitud de I total. Entonces, sabiendo eso, yo puedo hacer de una vez la ley de Ampère. Ahora sí, apliquemos la ley de Ampère. Bueno, también, ¿cómo deberíamos recorrer esa trayectoria para hacerla más sencilla, ¿cierto? Para que la solución sea sencilla. Pues eso no dependería como de la orientación que tenemos de la corriente. Dependerá entonces de la orientación de la corriente. Entonces, si la corriente está viajando en esta dirección, que es la única corriente que tenemos, ¿cómo determinamos entonces la trayectoria para decir esa trayectoria y esa corriente son positivas? Traigámonos la mano derecha. Tengamos una manito y pongámosla por acá, por esa corriente. ¿Listo? Entonces resulta que si yo pongo la manito por acá, los dedos me están diciendo en qué dirección sería la dirección más óptima para hacer el recorrido, para que me quede esa corriente como si fuera positiva. ¿Sí? Entonces, ¿en qué dirección estaría recorriendo? La debería recorrer en esta dirección. ¿Está claro? Sí, Juan. Listo. Miren que aquí esencialmente pues no vamos a tener problemas con el signo porque esto no es otra cosa que B.dl. Eso tiene que ser igual a ¿quién? A mu sub 0 por la corriente total. Eso es lo que nos está diciendo el problema. En este caso, miren que mi diferencial de desplazamiento apunta hacia allá. Se me quedó gigante. Este es mi dl. Y mi campo magnético también apunta en la misma dirección. Entonces la solución de eso, o esa integral de línea, se reduce y se simplifica bastante, porque ya no será sino la magnitud del campo magnético por la magnitud del dl y por el coseno que forman entre ellos. Entonces, la integral de dl por el coseno de 0. Esto me da 1, y eso sería mu sub 0 sobre I total. Y esa integral de dl, miren que no es otra cosa que r pequeñito de teta. En eso se me convierte mi dl. Entonces, cuando hago r pequeñito de teta, miren que esto es b por eso integral entre 0 y 2pi. Cuando convertí esto a r de teta, entonces me quedó 2pi por r igual a mu sub 0 por la I total. Y la magnitud del campo magnético, entonces es mu sub 0 por la corriente total sobre 2pi por r. ¿Nos sorprende ese resultado? Pues no, realmente. Eso era algo como lo que esperábamos, ¿cierto? Como si fuera un hilo delgadito, la misma historia. Lo que sí nos puede ver o nos puede parecer interesante es ver qué pasa, por ejemplo, si yo grafico la magnitud de B con respecto a R. En este caso, miren que ya conozco cómo se comporta el campo magnético para todos los puntos que sean mayores que R grande. ¿Cómo se comporta?
esto es constante, la corriente constante, 2pi constante. Inverso con 1 sobre R. Miren que esto es R. Entonces, ese tipo de expresiones pues van a tener este comportamiento. Donde aquí B, la magnitud, es proporcional a 1 sobre R. Para todos los puntos por fuera del hilo o del alambre conductor. ¿Cuánto sería esta magnitud? Este valor máximo que va a alcanzar aquí, pues justamente cuando sea R, sería entonces mu sub 0 por I total sobre 2pi por R grande. Ese sería el valor que va a alcanzar en el punto máximo. Ahora, ¿qué pasa cuando miramos esa misma situación, pero ahora tengo el conductor y tengo que esto es el radio y quiero evaluar a un punto R por aquí. Entonces, nuevamente, por acá tenía toda la corriente, ¿cierto? Saliendo de ese hilo conductor. Y ahora, ¿cómo tengo que tomar mi superficie y mi trayectoria? ¿Qué trayectoria sencilla debería tomar allí? Otro círculo. ¿Cierto? Otro círculo. Es lo más sencillo. Vamos a tomar un círculo que vaya por aquí. Y mi superficie, que tengo como frontera esa trayectoria, sería esta superficie de aquí. ¿Sí o no? Es la más sencilla. Ah, por cierto, creo que se me olvidaba decirle. Estas superficies reciben el nombre de amperianas. Así igualito que como en la ley de Gauss llamábamos gaussianas, a estas se llaman amperianas. Son las de la ley de Ampere. Entonces, bien, entonces con esa amperiana que tomamos, miren entonces que ahora pues podemos hacer exactamente lo mismo. Pero entonces, ¿qué corriente es la que está pasando por aquí? Ya no me está pasando la corriente total, sino que me pasa una porción de la corriente. Esto es la corriente, llamémoslo en términos de R. Pero dijimos por allá arriba que la densidad de corriente era constante. Es decir, J, su magnitud, era I total sobre el área total. Va a ser proporcional igual a cuánto es la corriente R por el área que me encierra esa amperiana. ¿Cuánto sería esta área de aquí? A su R, llamémosla. Pi por R al cuadrado. ¿Cierto? Pi por R chiquita al cuadrado. Entonces, acá teníamos esta misma, la I total. Reemplacemos aquí directamente los valores para que nos quede más fácil de observar lo que hicimos allí. El área total, pi por r grande al cuadrado, el área pequeñita, pi por r pequeñita al cuadrado. Y entonces de acá nosotros podemos simplemente expresar la I sub r en términos de la I total. Esto es la I total por pi r pequeñita sobre pi r grande, ambas al cuadrado. Se cancelan los pi. Y entonces esto me queda r cuadrado sobre r cuadrado por la I total. Esa es la corriente que está fluyendo por allí, la corriente que está penetrando esa amperiana. Y entonces, miren que a partir de allí yo también puedo determinar cuánto es, esto es para los R's, que perdón, menores que 0, no menores que R grande. ¿Cuánto es entonces el valor que vamos a obtener de campo magnético? Vuelvo a aplicar la ley de Ampere. P.dl es mu sub 0 por la corriente que penetra. B y dl, otra vez. ¿En qué dirección recorreríamos entonces esta superficie amperiana? La recorreríamos también en la misma dirección para que nos dé el signo positivo, ¿cierto? La recorreríamos en ese sentido. Y así no tendremos problemas con los signos. Y entonces también la componente del campo magnético y del diferencial de desplazamiento van a ser paralelos
sus cosenos van a ser siempre el coseno del ángulo que forman, me va a dar 1, y esencialmente tengo la misma respuesta aquí. Entonces, acá esto decimos que es la magnitud de B de una vez por 2πr es igual a mu sub 0 por la corriente que está penetrando, que es I sub R. Y ese I sub R, habíamos dicho, esto es R pequeñita sobre R grande, ambas al cuadrado, por la corriente total. Y entonces de acá de una vez puedo despejar la magnitud de B. Esto es mu sub 0 sobre 2pi, R se me cancela, me queda esta R, me queda R grande al cuadrado por I total. ¿Qué característica tiene esa expresión que llegamos allí? Constante, 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 R constante, la corriente total constante. Lo único que está variando es R pequeñita. Entonces mi magnitud del campo varía precisamente de forma lineal entre 0 y el valor de R grande. Entonces, el campo magnético varía linealmente. Miren que justamente cuando esta R se hace R grande, llego justamente a este mismo valor que tenía aquí. Cuando R vale R grande, esto me queda mi sub 0 por I total sobre 2pi por R. ¿Alguna inquietud respecto a eso? Bueno, si no tienen más inquietudes, pues quería bueno, creo que ya empezaría un tema y es precisamente aplicar esta ley de Ampere para situaciones, digamos, especiales. Entonces, si no tienen más inquietudes, yo creo que podríamos parar la grabación, podríamos culminar la clase por el día de hoy y el próximo miércoles continuamos entonces con esta temática de la ley de Ampere. Juan, yo tengo una duda, pero, o sea, pues está un poco alejada de esto. Ajá. O sea, aquí estamos como hallando, o sea, podríamos decir como la analogía de hallar la magnitud del campo magnético a unas distribuciones continuas. Sí, 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 exactamente. Pero, y no podemos hacer eso mismo, pero para la fuerza producida por el campo magnético. O para hacer eso siempre tenemos que hablar de fuerza, o sea, que esa fuerza se le aplica a una carga. Esencialmente sí, necesitas considerar cargas que estén en movimiento, porque ellas son las que experimentan las fuerzas magnéticas. Ah, ok. ¿Listo? Listo, Juan. Gracias. De la misma manera que cuando, por ejemplo, teníamos cargas eléctricas, quienes las experimentaban eran los cuerpos cargados. Ah, ok, ok. Listo. Bien. Entonces, permítanme, voy a parar la grabación. No sé si lo puedo hacer por aquí, espero que sí.